Muy bien, entonces, a ver, ¿se puede ver la imagen o no? Sí, pastor, sí se ve. Pero no está grande, ¿verdad? Está pequeña. Está Sí, está pequeña. pequeñita. Ahora sí, Sí, ahora se ve grande. quería portarse mal la tecnología conmigo esta noche. Bueno, hermanos y hermanas en Cristo, muy agradecido con el Señor por esta oportunidad, una clase más de poder disfrutar de las bendiciones que el Señor nos da y qué alegría más grande el poder estudiar junto a ustedes. Continuamos, ya estamos en la lección número 6 de este curso, La llegada del Salvador. Y hoy, después de terminar la clase, voy a enviarles el proyecto final para que ya vayan viendo cómo hacerlo. Esta vez está muy bien explicado cada detalle sobre del proyecto final. Entonces, para que ya vayan escogiendo una de las 8 historias que estamos estudiando, usted puede escoger una de ellas, analizarla muy bien, luego estudiarla, responder las preguntas y enseñar a un grupito de personas. Quizás pueden ser 2, 3, 4, 5 o hasta 20 o 50. Muy bien, entonces hoy vamos a enfocarnos en el celo de nuestro Señor Jesucristo por la casa de su Padre, el templo. También vamos a aprender sobre la curiosidad de un fariseo que llega a escondidas a visitar a Jesús, ¿verdad? Jesús le enseña, le aplica correctamente la ley y el evangelio, que eso vamos a estudiar en esta clase de hoy. Entonces, bienvenidas a cada uno de ustedes. Damos inicio a la lección 6 y qué mejor empezar con una oración. Y empecemos juntos, postrados a los pies de Cristo, digamos: amado Jesús, tú nos has enseñado que no aceptas una adoración externa que permite abusos como como los condenados por Jesús en el templo. Pero también tienes otro mensaje para nosotros, que es aún más importante. Ayúdame a creer siempre y solamente en ti, el Hijo de Dios, el Hijo que Dios envió en su amor para que yo tenga vida eterna contigo en el cielo. Todo esto oramos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces la lección de hoy: Jesús purifica el templo, y también vamos a ver la conversación de Jesús con Nicodemo. Ahora, amados y amadas en el Señor, vamos a, como ya es costumbre, a hacer una pequeña síntesis de la historia que ustedes leyeron. ¿Qué fue lo que más les gustó? Lo que les llamó la atención, lo que les hizo parar un momento en el versículo que estuvieron leyendo y analizar el texto bíblico. Puede ser de la primera historia o de la segunda historia. Un comentario cortito, algo que le llamó la atención. Por favor, adelante. Unos minutitos vamos a dedicar a esto. Gabino, hermano, adelante. Le escuchamos. A mí me gustó la historia de Nicodemo, que aún siendo un maestro de los judíos, y buscó a Jesús, pero a escondidas, porque tenía miedo de que lo descubrieran. Gracias, Gabino. Muy bien. Se parece mucho a nosotros, a veces a Nicodemo, ¿verdad? ¿Alguien más? Adelante.
Hay micrófonos desactivados aquí. Adal, Armida. Ingrid, hermana, adelante. Bueno, a mí me llamó la atención cuando Nicodemo le dice a Jesús que cómo era eso posible que uno pudiera nacer de nuevo, ingresar al vientre y luego otra vez salir. Ujú. Excelente, gracias Ingrid. Y la respuesta de Jesús fue muy clarita, ¿verdad? Gracias, hermana. Muy bien, ¿alguien más? ¿Qué tal de la historia de la purificación del templo? Jenny, hermana, adelante. Sí, justo yo iba a hablar de la purificación del templo. A mí hubo una parte que me llamó la atención donde dice que, o sea, el momento que dice que destruiría el templo y lo edificaría en 3 días. Entonces ellos le dicen que fue hecho en muchos años, ¿no? Ujú. Pero él no se refería al templo físico, sino que se estaba refiriendo a que él iba a morir y que iba a resucitar en 3 días. Y después los discípulos, cuando él ya murió y resucitó, comprendieron eso. Esa parte me gustó de la purificación del templo. Gracias, Jenny. Un texto muy profundo, ¿verdad? Con una aplicación maravillosa. ¿Quién iba a entender ese momento, verdad? Los fariseos quizás con gestos de burla, de desaprobación, dijeron, estás loco, ¿verdad? ¿Cuántos años tomaron para construir ese templo? Y tú vas a hacerlo en 3 días. Gabino, hermano, adelante. Y luego pasamos a la siguiente A mí me batalla. gustó el versículo donde Jesús se enfada mucho y empieza a hacer un látigo con cuerdas y corre a todos de su templo. Gracias, Gabino. Una ira justa, ¿verdad? Se enojó, pero no pecó. Excelente. Muy bien, entonces, gracias por sus comentarios. Excelente. Durante la clase vamos a seguir aplicando un poquito más la vida de estos dos personajes, de la purificación del templo y de Nicodemo. Muy bien, para esta noche solamente tenemos dos objetivos. Primero es usar el método de las 4C para leer y entender Juan 2 y también el capítulo 3. Y al final vamos a crear ejemplos de captar para Juan 2, 1, 13 y también, bueno, las dos historias que mencioné anteriormente. Muy bien, entonces la introducción ya sabemos que es el gancho, nos lleva al tema del día, es el anzuelo, es el que conecta. Notaron ustedes en el video cómo usó el pastor para hacer la introducción de la historia de hoy. Excelente, me gustó mucho esa introducción. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre el templo, ¿verdad? Solamente quedan fotos, solamente queda la historia de aquel magistral, monumental, templo que fue construido, ¿verdad? Ustedes recordarán el rey David con todo su corazón lleno de gratitud a Dios, dijo, voy a construir un templo para Dios. Él decía, no puede ser justo que yo, siendo humano, esté durmiendo en un palacio, en una casa buena, y Dios, el arca del pacto, no tenga un lugar donde quedarse, ¿verdad? Tiendas de campaña. Y él tenía todos los planes de construir el templo. Sin embargo, Dios le dijo, no, espérate un momento. Tú no vas a hacer el templo, está bien que lo planees, pero tu hijo va a ser quien lo lleve a cabo, ¿verdad? Construyeron el templo, sin embargo, fue destruido. El primer templo de Jerusalén fue construido por Salomón, por el rey Salomón, y destruido por los babilonios, ¿verdad? Lo volvieron a construir, a reconstruir en los días de Esdras.
se hizo una ampliación y remodelación del templo que llevó más de 80 años y no se terminó hasta 60 años después de la muerte de Herodes. Un poquito una reseña histórica del templo, ¿verdad? Una pregunta, Dal. Sí, pastor. Actualmente eh, lo que hay es una pared, ¿cierto? Sí. Es lo que, Ujú. lo que está es una pared y es donde los judíos pues oran y le llaman el cótel, Excelente. El muro de los lamentos. un lamento, Eso exacto. quedó una parte de aquel majestuoso templo. Gracias, hermano. Muy bien. ¿Dónde estábamos? Aquí estábamos. Muy bien. El templo construido por Herodes fue magnífico. Uno de sus discípulos dijo a Jesús, ¿verdad? Mira, maestro, qué piedras, qué edificios. ¿Ves todos estos grandiosos edificios? ¿Verdad? Y ahí es cuando Jesús les dijo a ellos también, no quedará piedra sobre piedra, ¿verdad? Porque será destruido. Y claro que fue destruido este templo en el año 70 después de Cristo por los romanos, ¿verdad? El pórtico de Salomón era donde Jesús enseñó la mayor parte de su tiempo a la gente. Después de la ascensión de Jesús, los primeros cristianos siguieron reuniéndose allí mismo en ese lugar. Ahí están las referencias bíblicas. En la parte sur del pórtico estaban los cambistas, que se sentaban allí con los vendedores, ¿verdad? En ese mismo edificio, el consejo en pleno tenía las reuniones importantes. Entonces dicen que para la Pascua, ¿verdad? Venían extranjeros de otros países también y entonces ahí los cambistas cambiaban el dinero y muchos de ellos eh, explotaban, se aprovechaban de la gente que venía allá para vender sus animales o cambiar el dinero como ellos quisiesen, ¿verdad? Muy bien, el pórtico en la esquina sudoeste había un barranco hasta el fondo del valle Cedrón. A esta área se le llamaba el punto más alto del templo. Allí se acordarán ustedes, el diablo llevó a Jesús y le dijo que se tirara desde allí. En la esquina opuesta, al noroeste, los soldados romanos vigilaban lo que sucedía en la fortaleza Antonio. Muy bien, entonces ahí un orgullo de Jerusalén, ¿verdad? Lo más lindo del momento. Un poco más de reseña histórica. Dentro de los pórticos estaban los patios del templo. El área más grande era el patio de los gentiles, la única área donde los gentiles podían ingresar y no podían pasar de allí. Dice que había unos letreros enormes que decía, si pasan de esta área, serán condenados a muerte. ¿Verdad? Eran tan estrictos las leyes, las reglas de los judíos contra los gentiles. Los judíos tenían una guardia especial que mantenía el orden y la conducta apropiada en el área del templo. A las mujeres se les permitía entrar en el patio siguiente, llamado el patio de las mujeres, pero nada más de allá podían pasar. En esta área se depositaban las ofrendas. A los hombres judíos se les permitía ir más allá en lo que se conocía como el patio de Israel. Al fondo estaba el patio de los sacerdotes, donde se encontraba el altar para los holocaustos y el gran lavado de los sacerdotes. Por último, estaba el templo mismo. Estaba formado de las dos partes que la antigua tienda de reunión. Solo a los sacerdotes se les permitía entrar al primer cuarto, al lugar santo. Separado por una cortina gruesa del lugar santo estaba el lugar santísimo, donde se guardaba el arca del pacto. La cortina entre esas dos áreas se rompió a la mitad del momento de la muerte de Jesús, simbolizando con eso que su muerte había vuelto a abrir el acceso a la presencia de Dios de todos los creyentes, tanto judíos como gentiles. Y entre los gentiles estamos nosotros también por la gracia de Dios. Muy bien, un poquito de reseña histórica. Yo sé que fue un poco fugaz la información,
Sin embargo, para nomás tener un detallito en la mente. Muy bien, vamos a contar un poquito la historia. Ahí está, esta imagen nos hace recordar la historia como tal, lo que sucedió, ¿verdad? Jesús salió a Jerusalén a celebrar la Pascua con sus judíos y al llegar al templo encontró que parecía un mercado. Como bien dijo el pastor en el video, ¿verdad? No solamente había pestilencia exterior, sino pestilencia espiritual, porque ya el respeto, la reverencia a Dios se había perdido. Lo que estaba sucediendo ahí era negocios, la plata, el ruido, las distracciones y todo eso. Entonces Jesús se incomodó, se molestó, y tiró, ¿verdad?, las mesas, hizo unos látigos, como bien dijo nuestro hermano Gavino, y soltó a los animales, abrió ¿cómo se llaman? De las palomas, los sacó y se fueron, ¿verdad? Entonces, y Jesús dijo, ¿cómo pueden hacer del lugar de mi padre, de la casa de oración de mi padre, un mercado, ¿verdad? Jesús estaba molesto y una ira justa, ¿verdad? Entonces, después se fueron y llegó Nicodemo a visitarlo en la casa de Jesús, en el lugar donde él estaba, a preguntarle, y recibió la enseñanza maravillosa. Recibió, como dije anteriormente, la ley de Dios con todo su rigor y también el dulce evangelio de salvación y vida eterna. Más o menos así el resumen de la historia. Ustedes tuvieron la dicha de leerla toda la historia, de meditarla, de aplicar a su vida y vamos a compartir aquí juntos, ¿verdad? Muy bien. Aquí está también lo que mencionó uno de ustedes, que al tercer día, bueno, los fariseos le argumentaron a Jesús, dijeron, ¿y tú con qué autoridad dices que vas a derribar el templo y construirlo en 3 días, ¿verdad? ¿O con qué autoridad estás haciendo lo que estás haciendo, ¿verdad? Y ahí es cuando Jesús les dijo, pues, derriben este templo y en 3 días lo construiré, pero se refería al templo espiritual y a su gloriosa resurrección de entre los muertos. Ahí está, como dije, Nicodemo, llegó por curiosidad y yo puedo pensar, ¿verdad?, que él creyó al final en Cristo como su Salvador, porque también ayudó en el entierro de Jesús. ¿Alguna pregunta, algún comentario sobre esta parte, sobre las dos historias juntas, hermanos? Y si no, pasamos a las preguntas. Aquí sí vamos a identificar quiénes son los personajes de esta historia, con 6 preguntas de identificación y aplicación práctica del texto bíblico. ¿Quiénes son los personajes? ¿Un voluntario? ¿Una voluntaria? Y si no, les voy diciendo los nombres. Mentira. Ingrid, hermana, adelante. Gracias por romper el hielo. Están los judíos, está Jesús, está Dios, están los bueyes, las ovejas, las palomas, los gambistas, cambistas, Nicodemo, el Espíritu Santo, Moisés, la serpiente. No. Gracias, excelente identificación. Muy bien, hermana, muy bien. Si todavía estamos pensando, y siempre ha sido el dilema, ¿verdad?, en qué categoría están los animales, si están como personajes u objetos. Entonces todavía no hemos podido identificarlos en qué categoría ponerlos, pero esperemos que pronto podamos darles una categoría a los animales.
Gracias, hermana. Muy bien, muy buena, excelente identificación de los personajes. Muy bien. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Encontraron algunos objetos? ¿No? Sí, claro. Adelante, Ingrid, por favor. Yo pensaba Está, que no había objetos en esta historia. ¿cómo no? Estuvo el templo, las monedas, el azote de cuerda que usó Jesús, las mesas, el agua, no sé, que el vientre, no sé qué más poner. Excelente, gracias, Ingrid. Sí, encontró muchos objetos. Y nota aquí también, ¿verdad? Todavía estamos con el dilema en esta parte. Todavía se puso los animales, las ovejas, los bueyes, pero no sabemos si son objetos o personajes de la historia. Muy bien, entonces ahí están los azotes, como dijo bien Ingrid, las mesas, las monedas, donde guardaban las monedas también, y tantas otras cosas. Podemos ver las jaulas de las aves, no sé qué más vendían los mercaderes ahí, pues la cosa estaba seria, ¿verdad? Se había convertido en un mercado de oferta y demanda. ¿Dónde ocurrió la historia? La pregunta muy facilita. Jenny, Je- hermana, adelante. En Jerusalén, porque ahí era el Mm, templo. Excelente, muy bien. Entonces podríamos decirlo concretamente en el templo de Jerusalén, en alguna de las partes. Es posible que sea en el lugar más amplio donde había segregado para los gentiles, ¿verdad? Gracias. ¿Cuándo ocurrió esta historia, hermano? Vamos a darle la oportunidad a Dal. A Dal, hermano, adelante. Eso ocurrió cerca a la Pascua de los judíos. Excelente. Muy bien. Justo en la Pascua, ¿verdad? Había mucho movimiento. Entonces la gente que venía de otros lados, de pronto se le olvidó llevar la ofrenda, ¿verdad? Y ahora, vieron ahí animales, había ovejas, había cabras, había palomas, había gallinas, me imagino, de todo. Y dijeron, aquí vamos a comprar. Y usted sabe cómo podemos pensar, ¿verdad? Cuando uno está viajando y quiere llevar una cosita para la familia en el aeropuerto, ahí nos sacan el ojo de la cara, ¿verdad? Con los precios caros. Puedo imaginarme que fue lo mismo, la explotación, a la gente ahí, los que vendían en el templo. Muy bien. También la otra historia, ¿verdad? Nicodemo vino de noche a ver a Jesús. Entonces, Nicodemo era un judío, parte del Sanedrín, un distinguido maestro de la ley, que fue en la noche a ver a Jesús por temor a que lo quiten el cargo, a que la gente lo vea mal de haberse reunido con un don nadie, ¿verdad? Como lo decían a Jesús. Muy bien, hermanos, aquí vamos a pasar un poquito más de tiempo, quizás analizando el problema. ¿Cuál es el problema o los problemas que encontraron ustedes? Como tenemos dos historias juntas, ¿cuáles son los problemas? ¿Cuál es el problema en la primera historia o la segunda? Usted escoja la que desee identificar el problema. Bueno, yo en la primera historia puse que tenían el templo en casa de mercado. Ese era un problema. Ujú. Gracias, Ingrid. Ingrid, adelante, Adal. Sí, igual que la hermana, yo en la primera historia pues identifico, digamos, digamos, la falta de respeto que Jesús y percibió cuando llega y ver que digamos que el templo que era lo más sagrado en ese momento estaba contaminado porque se convirtió, mejor dicho, en un mercado público
Ahí era el que más vendiera, el que más propusiera venta, más que cumplir la misión sagrada para la cual se construyó el templo. Entonces, el problema era ese. O sea, la contaminación que había de un lugar sagrado. Gracias, Adal. Muy bien. ¿Alguien más? Jenny, hermana, adelante. Bueno, en la segunda historia creo que el problema un poco era que este fariseo como que pensaba que, o sea, para poder entrar al reino de los cielos tenía que volver a nacer del vientre de su madre, pero no entendía que lo que Jesús le estaba tratando de decir era que tenía que nacer de espíritu. Espíritu. Entonces, es como que no entendía bien, a pesar de que era un maestro de la ley, como se podría decir, pero no entendía mucho las palabras de Jesús, ¿no? Entonces yo le vi un poco ese problema. Gracias, hermana querida. Sí. Entonces, literalmente era como decir, en casa de herrero, cuchillo de palo, ¿verdad? Conocía la ley de Dios, enseñaba la ley de Dios, pero no podía entender el mensaje sencillo de salvación y vida eterna. Excelente identificación del problema. Una aplicación práctica a nuestra vida, ¿verdad? También sería hoy en día, también existe lo mismo. Quizás no hay un mercado fuera de de las congregaciones a la que uno va, pero desafortunadamente muchos vamos a la iglesia, ¿verdad? Con el propósito de criticar, de juzgar, de ver cómo se sienten, de dónde se sientan, cómo se visten, ¿verdad? Y todo lo demás. No nos enfocamos en el objeto principal de nuestra fe, que es Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Entonces todavía hay problemas, ¿verdad? Y también el otro caso, muchas de las veces queremos esconder nuestra fe, que nadie sepa, ¿verdad? Sí, soy cristiano, medito en la palabra de Dios, oro al Señor. Sin embargo, no quiero que salga de las cuatro paredes de mi casa, ¿verdad? Que el vecino no sepa, que mis amigos no sepan porque me van a criticar y cosas de ese estilo, ¿verdad? Todavía sigue pasando hoy en día también. Muy bien, entonces han convertido el templo en un mercado. Nicodemo es fariseo, pero no entiende el reino de Dios, como bien dijo nuestra hermana Jenny. ¿Se soluciona el problema? ¿Cómo se soluciona el problema? Y ya está la respuesta ahí. Ingrid, adelante. Sí, sí, según la historia, sí, el del primero que vuelve en la casa de Dios en casa de mercado, sí, porque cuando dice Jesús que va a, ¿cómo es? A purificar el templo, Ujú. entonces esto soluciona el problema. Gracias, hermana. Sí, dice, ¿cómo es posible que han hecho la casa de mi padre y han vuelto un mercado, verdad? El celo por por el templo de Dios. Excelente. ¿Alguien más? El segundo problema de Nicodemo. Muy bien, podemos decir que Jesús proclama la salvación a Nicodemo, como está ahí. Ahora, pregunta muy práctica, personal, ¿verdad? A nuestras vidas. ¿Cómo limpia Jesús nuestros templos espirituales, nuestra vida espiritual, lo que está dentro de nosotros? ¿Cómo limpia Jesús? ¿Qué hace? ¿Qué usa para limpiarnos de la pestilencia espiritual, de las cosas que están siendo, este, interfiriendo con con la vida cristiana? Gracias, Armida. Adelante, Adal, hermano, y luego Gabino. Eh, Pastor, mire, en las enseñanzas que vemos del texto bíblico,
pues Jesús hace, pues, hay como una comparación. Recordemos que en la antigüedad, pues Moisés levantó en el desierto la serpiente, que era la que, digamos, perdonaba en ese momento, pero ya hoy día no se va a levantar una serpiente, porque ya el que se levantó es el Hijo del Hombre, es Jesús, quien nos va a perdonar nuestros pecados, quien fue el sustituto nuestro en la cruz, y a través de él obtuvimos el pecado, el perdón de los pecados. Entonces, de esa manera Jesús nos limpia a través del arrepentimiento, a través del perdón de los pecados. Gracias, hermano. Sí, literalmente podríamos decir a través de su bendita palabra. La palabra de Dios nos lleva a los pies de Cristo, nos muestra nuestra imperante necesidad de un Salvador y nos consuela con el bálsamo suave del perdón, como bien dijo nuestro hermano Adal, del perdón de pecados, la promesa de la vida eterna, ¿verdad? Y una una nueva vida con Cristo, motivados por el gozo del perdón y la gratitud que Dios nos ha dado. Gabino tenía la mano levantada. Yo digo que nos da el Espíritu Santo para que día con día le pidamos con oración que nos perdone de todo lo que cometemos día con día, hasta que Gracias, llegue el momento. gracias, hermano. Todos los días el Señor sigue limpiando el templo, ¿verdad? Que somos nosotros, el templo del Espíritu Santo, como bien lo dice la palabra de Dios. Excelente. ¿Cuál es el punto principal de la historia? Estas dos líneas resumen perfectamente todas las dos historias. Jesús purificó el templo de vendedores y cambistas, la primera parte, y la segunda, y enseñó el Evangelio a Nicodemo. Más adelante vamos a meditar en esos hermosos pasajes bíblicos de puro Evangelio, ¿verdad? Específicamente en Juan 3, es 3 a 16, donde nuestro Señor Jesucristo nos muestra el amor de Dios por nosotros. Muy bien, entonces, ahora sí, la aplicación práctica a nuestra vida. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿Qué pecado? Algo concreto, práctico. Ingrid, hermana, adelante. Bueno, qué pecado, que a veces somos demasiado incrédulos. A veces no creemos que Dios nos puede restaurar o nos puede, digámoslo así, aliviar de cualquier cosa. Puede ser tanto material como espiritual. Somos muy incrédulos en ese sentido. Gracias, Ingrid. Muy bien, seguimos. ¿Alguien más? Jenny, hermana. Sí, como usted decía hace rato, que uno a veces ha ido a la iglesia y te pones más bien a criticar a las otras personas y no vas así con el afán mucho de orar, ni de leer la palabra, ni nada. Entonces sí me ha pasado a mí que a veces he ido y he visto que están haciendo otras personas y criticándoles, y eso es como un pecado feo, ¿no? Porque se supone que no es para eso que vas a la iglesia, sino para estar cerca de Dios, e igual cerca de tus hermanos, pero en el buen sentido, ¿no? Entonces ese es un pecado que yo veo y que quisiera como cambiar en mí. Gracias, Gracias, pastor. Jenny. Excelente, excelente aplicación, muy honesta en sus palabras, hermana. No poner a Dios en primer lugar. Muy bien, Armida, bien dicho también. Adal, hermano, adelante y luego vamos con Elba. Bueno, pastor, en esa historia, pues, ahí veo, veo reflejada, pues, mi vida. Por ejemplo, eh, algo tan sagrado como el templo estaba contaminado, estaba sucio porque se convirtió en un relajo, en una venta de cosas, lo que es una plaza de mercado.
Igual uno va a una plaza de mercado y durante el día va a encontrar reguero y suciedad por todos lados. Muchas veces mi vida ha estado así, o sea, como una plaza de mercado sucio, completamente me he sentido. Y mire que la misma palabra dice que el cuerpo de uno es el templo del Espíritu Santo y a veces ese templo está sucio. Lo ensuciamos con nuestra vida, con nuestros pecados, con nuestras miserias, con todo lo que hacemos en esta vida ensuciamos ese templo. Y en la historia de Nicodemo eh, está eso, o sea, muchas veces nos hacemos los locos, eh, nos da pena, mejor dicho, demostrar nuestra verdadera creencia, nos da pena decir, bueno, soy creyente, creo en Cristo, para que no nos, y nos escondemos, así como hizo Nicodemo, nos escondemos, se nos da pena, digamos, mostrar esa verdadera creencia. Y muchas veces por ocultar nuestra verdadera creencia, también nos estamos perdiendo de ese premio que tenemos nosotros, que es la salvación. Entonces, ahí veo reflejado mi vida de diferentes formas. Gracias, Adal. Muchas gracias, hermano, por hacernos reflexionar, por hacernos meditar en sus palabras. Teníamos la mano levantada de Elba. Muy buenas noches. Ahí está. Adelante, hermana. Bueno, aquí veo pues el pecado. Bueno, no, como hijos que ya conocemos la palabra del Señor. Muchas veces un poquito más de mi historia, ¿no? Bueno, yo conozco la palabra del Señor desde que era muy niña y en ese campo, muchas veces a pesar que conozco la palabra del Señor o que conocí en ese tiempo que conozco, muchas veces no cumplimos la palabra del Señor. Muchas veces nos hacemos llamar hijos o cristianos o que conocemos o conocedores de la palabra del Señor, pero no encontramos o no ponemos práctica en nuestras vidas. Y cuando vamos, hay veces, muchas veces fingimos de lo que nosotros somos. Un tiempo en mi vida estaba pasando en una etapa, podría decir, en mi vida. Fingía, ¿no? Sí conozco la palabra de Dios, pero no lo ponía en práctica la palabra de Dios. Muchas veces me comportaba todo ok cuando iba a la casa de Dios, pero cuando yo salía era otra persona y mi casa era otra persona. Entonces, hay un poquito que veo en la historia y confieso en mí que pasaba un tiempo, un proceso que cuando tú conoces la palabra del Señor, tú tienes que poner en práctica, no solo tú tienes que decir yo conozco y conociendo aún todavía, sigues todavía en ese campo fallándole, embarrándote, fallándole a Dios, no sirviéndole como nos indica la palabra de Dios. Entonces, un poquito me hace reflexionar, muchas veces fingimos quién somos, aún conociendo la palabra de Dios. Amén, Gracias, pastor. Elba. Elba, muy bien dicho. Muchas gracias. Sí, una aplicación muy linda. También nos ha hecho reflexionar. Sí, 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 es la verdad. Podemos decir que lance la primera piedra, ¿verdad? Quien no ha fingido en su episodio de su vida cristiana, ser un verdadero cristiano, ¿verdad? Entonces, sí, 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 está, por ejemplo, lo lindo de estas historias, ¿verdad? Que directamente, como mencioné en otros clases, ¿verdad? Es como una espada. La ley de Dios penetra lo más profundo de mi corazón. Y si yo me siento cómodo, me hace, me tira al piso, ¿verdad? Me dice, tú hiciste esto, tú pecaste contra rompiste mi ley, pecaste contra tus hermanos, pecaste contra tu propio cuerpo, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Antes todo, primero está Dios, por Dios primero. Excelente, gracias, Sandra. Muy bien, entonces vamos a avanzar fácilmente, pierdo lo esencial y no soy celoso por la obra de Dios. O estudiamos la Biblia sin entender lo básico, como Nicodemo, como bien dijo nuestra hermana
Elba. Y hay muchas otras aplicaciones prácticas, ¿verdad? Que nos sentimos como los fariseos o como los que vendían, ¿verdad? Quizás muchos de ellos se llamaban este, creyentes en Dios, pero no más de los dientes para afuera. Sin embargo, el bendito consuelo del Señor es que no nos deja ahí sangrando por las heridas que Satanás nos ha causado por invitarnos a pecar, por invitarnos a romper las leyes de Dios, por invitarnos a dar la espalda a nuestro Padre amoroso. El amor de Dios, vemos ahí, la paciencia de Dios está allí, siempre tomándonos de la mano, haciendo que nuestros ojos se fijen en la cruz y en la tumba vacía. Y aquí vamos a hablar específicamente del Evangelio de Cristo, ¿verdad? ¿En qué versos? ¿En qué versículos debería decir? ¿En qué versículos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? Hermanos, ¿en qué parte, en qué pasajes bíblicos vieron ustedes el amor de Dios en las dos historias? ¿Voluntario, una voluntaria? ¿La obra de Cristo en sus vidas? ¿Qué dijo Jesús a Nicodemo cuando él estaba confundido, cuando no entendía? ¿Qué le dijo Jesús? Juan 3:16. ¿Voluntario, una voluntaria? Porque de tal manera amó Dios al mundo, Ujú. y Él nos amó. Él nos amó a pesar de los errores que nosotros cometemos y que hemos cometido. Él no te dijo, tú eres así, por lo tanto yo no te recibo. Él nos amó, y Él entregó todo por nosotros. Y ese es el amor más grande que puede haber en este mundo, en esta tierra. Él no dijo que tú hiciste esto, por lo tanto yo no te recibo. Él simplemente te amó. El único que puedo decir, pastor, en esta noche es el verso Gracias. la historia del amor que Dios nos mostró, Jesús, que Él nos amó, simplemente nos amó sin ninguna condición. No dijo, sabes que yo te amo y tú me amas, sino Él te Ujú. dijo, yo te amo, y entregó su vida. Gracias, Selva. Excelente. Ese es el Evangelio puro de Cristo, ¿verdad? El consuelo espiritual para nosotros. Adelante, Adal. Bueno, la hermana se me adelantó. Bueno, básicamente es eso. O sea, el regalo más grande que Dios nos dio fue regalarnos a su Hijo Jesucristo para que creamos en Él y el momento en que creemos en Él, pues tenemos la vida eterna. Eso es lo más grandioso. A través de luz de Cristo, eh, estamos en la luz, porque Cristo es luz. Gracias, hermano querido. Muy bien dicho. Sí, una hermana en la mañana decía, ¿verdad? Que haciéndole personal, personificando este pasaje bíblico, decía, porque tanto amó Dios, nombró su nombre, ¿verdad? Porque tanto amó Dios a Nixon, vamos a ponerlo así, que dio a su único hijo para que yo, el que crea en él, no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces lo hizo por usted, personalmente, ¿verdad? Lo hizo por todo el mundo, pero también por usted. Y eso es amor, que se nos eriza la piel cada vez que recordamos el amor de Dios por sus hijos, sin que lo merezcamos, sin que hayamos hecho absolutamente nada para para ganarnos la salvación. Él nos dio gratuitamente un amor inmerecido, ¿verdad? Ya. Gloria a Dios por eso. Siempre se me
se me corta la voz cuando pienso en el amor de Cristo, ¿verdad? Por mí, muy miserable pecador, se dignó salvarme, se dignó concederme la fe para que hoy crea en Él. Muy bien. La pasión de Jesús por la casa de la casa y la obra de su Padre, su perfección toma el lugar de mis debilidades. Dios dio a su Hijo unigénito para que yo creyera en Él y tuviera la vida eterna. Entonces también, como dijeron ustedes, el Señor Jesucristo a través de su palabra, por el Espíritu Santo, todos los días nos limpia espiritualmente, ¿verdad? Para que seamos hijos e hijas de Dios redimidos por la sangre de Cristo. Entonces es el consuelo, esa es la alegría, ese es el gozo, esa es la fortaleza, esa es la motivación espiritual que usted y yo tenemos. Y con esa motivación nos hacemos la pregunta: ¿qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica esta palabra de Dios? ¿Qué pediría usted al Señor mediante su palabra? ¿Alguna cosita que pediría? Elba, hermana, adelante. Yo le pediría sabiduría, pastor. Hay veces Sabiduría. a mí me hace, me dificulta entenderlo, que me pongo a leer y me dificulta entender, entonces tengo que leer una y tras veces para yo poder entender. Personalmente yo le pediría sabiduría que el Señor me dé y entendimiento para entenderlo más. Gracias, hermana querida. Sí, muy bien. Dale, hermano, adelante. Bueno, yo le pediría eh, 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 a Dios que me dé, digamos, esa capacidad de poder identificar diariamente esas suciedades que contaminan mi vida y reconocer cuando esa suciedad, esa contaminación llega, de tal manera de que yo pueda decirle, perdóname diariamente, dice, estar en esa dinámica permanente, porque muchas veces hay personas inconscientes de que su vida está llena de suciedad y cada día se contamina, pero jamás reconocen que están contaminados, que están sucios, no lo reconocen. Entonces, es como decirle, Dios, dame esa capacidad de reconocer diariamente cuando la contaminación, la suciedad llega a mi vida y reconocerlo de tal manera de que pueda hacer algo, pueda enmendar, digamos, o corregir eh, eh, eso que pasó en mi vida. Básicamente eso, pastor. Gracias, Adal. Gracias, hermano. Bien dicho. Sí, y también vamos a pensar en lo que estamos pidiéndole al Señor es por obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Él hace en nosotros posible lo imposible, ¿verdad? Como bien dijo nuestra hermana Elba y también a Adal, pedir que el Señor nos dé sabiduría, que el Señor nos dé fortaleza espiritual, y que el Señor nos dé el enfoque en la palabra de Dios y en la adoración y en la oración, ¿verdad? Cuando estemos a los pies de Cristo, que nuestro propósito principal, que nuestro enfoque sea escuchar con atención la palabra de Dios. Siempre recuerdo con halago y con gozo la historia de Marta y María, ¿verdad? Cuando Jesús fue a su casa, María, como una niña, estaba sentada a los pies de Cristo, escuchando con atención, con alegría, con gozo, ¿verdad? Literalmente saboreando las enseñanzas de Jesús, mientras que Marta estaba ocupada, distraída, preocupada, molesta y todo lo demás, ¿verdad? Y eso también pedimos al Señor que nos dé el gozo,
el gozo de sentarnos a los pies de Cristo y escuchar las buenas nuevas. Y así contarles a los demás lo que Cristo ha hecho con nosotros, ¿verdad? Predicar las buenas nuevas de Cristo, para que otras personas también escuchen el Evangelio, puro y cristalino, sin ser agregado ni quitado, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es poderosa y está perfectamente bien como está. Excelente, hermanos. Muchas gracias por su participación, por, por sus comentarios y todo. Entonces vamos a la segunda parte, crear ejemplos de captar para las dos historias bíblicas que ya analizamos. Muy bien. Entonces, si usted, hermano y hermana en Cristo, va a enseñar esta historia, ¿cómo qué usaría para captar la atención de su audiencia y conectarles directamente a la historia bíblica de estos dos pasajes bíblicos? ¿Cómo empezaría? ¿Qué usaría? ¿Una anécdota? ¿Una historia? No sé, algo que le pasó a usted mismo? Cuénteme. ¿Un voluntario, una voluntaria? Cualquiera de las dos historias. Jenny, hermana, adelante. Sí, bueno, yo de la historia de Nicodemo utilizaría, eso estaba pensando ahorita porque no se me había ocurrido antes, pero eh, un poco Nicodemo fue de noche a verle a Jesús escondido para que el resto de fariseos y la gente no le viera, ¿no? Ujú. Que estaba yéndole a ver. Entonces, un poco sería recordar, no en el trabajo actual que tengo, pero en un anterior trabajo es como que yo un poco oculté que creía en Dios porque no me pareció muy prudente hablar, o sea, decir que creía en Él, o sea, pensaba que de pronto ahí les molestaba un poco el tema religioso y yo por eso oculté. A la final, bueno, ellos se enteraron de que yo creía y no me juzgaron, pero yo en un momento determinado pensé que me iban a juzgar y por eso oculté mi creencia en Dios. Y sí me Ujú. arrepiento porque así me hubieran dicho lo que me hubieran dicho, no se puede negar que uno cree en Dios y que le ama a Él, ¿no? Así las otras personas no compartan los mismos sentimientos hacia Él. Entonces yo introduciría un poco la historia de Nicodemo con esa situación que me pasó a mí. Y fue, Excelente, hermana. Una excelente gracias, pastor. introducción, ¿verdad? Muy, muy práctica, muy personal, y eso es lo que toca el corazón de la gente, ¿verdad? Y le mantiene cautiva a la audiencia. ¿Alguien más? ¿Qué opinan de la primera historia? ¿Han visto ustedes algo similar en Latinoamérica cuando ingresan a una iglesia? Algunas cositas, algunas vendedores afuera. Bueno, la verdad cuento algo que se ve mucho en la iglesia pentecostales. Ellos hacen muchos eventos y cuando van a terminar promocionan que están vendiendo almuerzos, puede ser pues más que todo las escuelas dominicales. Ellos primero hacen el culto y ya a lo último le dicen a los hermanos que les compren almuerzo. Gracias, hermana querida. Gracias por compartir eso. ¿Y cuál es el inconveniente con eso? Que pueden distraer, que pueden ser una piedra de tropiezo, perdón, en el enfoque principal
de la gente que asiste a la iglesia, ¿verdad? Van a enfocarse en la palabra de Dios. Imagínese usted, vamos a ser honestos, de pronto nuestras economías no siempre son las mejores. Y de pronto si estamos siempre plata y plata y plata para esto, para plata para este otro, para el otro, ¿verdad? Llega un momento en que uno pues ya va a buscar va a poner excusas para no ir a la iglesia porque va a decir, ay, para todo es plata, ¿verdad? Entonces, este, se produce, inclusive con la mejor de las intenciones, pero si es muy reiterativo, ¿verdad? Puede ser una piedra de tropiezo para una distracción, ¿verdad? Para no enfocarnos específicamente en lo que el alma necesita, nuestra vida espiritual, ¿verdad? Gracias, Ingrid. Eso puede ser una muy buena introducción, ¿verdad? Gabino, adelante. Yo quiero comentar que, pues sí, en realidad, en la primera historia de las religiones, por ejemplo, la luz del mundo, porque pues yo tengo varios hermanos y uno de mis hermanas, este, no es por criticar, pero este, para hacer una iglesia tienen que hacer cosas como vender y, y juntar todo para comprar un terreno para poder hacer una iglesia. Ujú. Entonces yo lo veo mal, pero pues no sé. Ellos son felices de esa manera. Sí, 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 hermano, que yo entiendo. Sin embargo, lo que vamos a tratar de hacer con la introducción es, ¿verdad? Sin ofender a nadie, ¿verdad? No vamos a personificar o no vamos a mencionar ninguna denominaciones. Lo que sí vamos a decir es, no sé si han notado cuando ingresan a alguna iglesia, ¿verdad? Algunas ventas o algo sin mencionar las denominaciones, ¿verdad? Y ahí captamos la atención de la gente, y quizás preguntamos sin especificar, ¿verdad? ¿Está bien o está mal? ¿Cree usted que está bien o está mal? Entonces ahí comienza la conversación y usted cuando ya tiene al pez, vamos a ponerlo así, de una forma muy práctica, ¿verdad? Cuando ya tiene al pez en el anzuelo, le cuenta la historia, ¿verdad? Esto sucedió en tiempos de Jesús en el templo de Jerusalén, ¿verdad? Y ahí va usted desarrollando la historia, haciendo la conexión con la introducción que hizo. ¿Les parece bien? Parece muy bien. Gracias, hermanos. Muy bien, entonces, la tarea para la lección 7. Increíble cómo se ha ido. Ya nos faltan nomás 2 lecciones y terminamos este curso. Muy bien, ahí está. Les haré llegar la tarea el sábado como eso de las 9 o 10 de la mañana. Muy bien, vamos a hablar un poquito de esta parte. ¿Qué piensan ustedes? Me gustaría escuchar sus opiniones. Jesús se enojó en el templo. ¿No es pecado enojarse? Adelante, Elba. Bueno, y siempre he tenido yo también ese pregunta, pero creo que nosotros, yo a lo menos bueno, investigaba y decía, no, enojarse será pecado. Y he llegado a una conclusión, si está mal, me corrige, que no es pecado, pero actuar en medio del enojo es pecado, porque Ujú. tenemos una naturaleza que sí nos vamos a enojar, sí nos vamos a incomodar, pero con el enojo no podemos lastimar con nuestras palabras en medio del enojo. Tenemos que tener, ¿cómo se puede decir? Cuidado qué decir. Y eso es lo Exactamente. que estaba entendiendo, pastor. Gracias, Elba. Sí, exactamente. Entonces, eso es, el enojo es una emoción, ¿verdad? Perdemos el control de algo, ¿verdad? En nuestro caso, cuando perdemos el control de algo, explotamos,
Y cuando ese volcán a veces explota, no sale nada bueno de ahí, ¿verdad? A veces sale piedras, a veces sale como lava y todo lo demás y todo eso es dañino, es egoísta, es destructivo, ¿verdad? Porque el ser humano pues siempre quiere tener la razón. Y cuando es el enojo egoísta, porque yo quiero ganar una batalla, porque yo quiero tener la razón, ahí sí es pecado. Pero en el caso de Jesús, ¿verdad? Jesús se enojó en el templo, este, pero no pecó, no rompió ningún mandamiento de Dios, corrió a los animales, pero no abusó de ellos, ¿verdad? Se enojó, no pecó porque era una ira justa, estaba defendiendo el templo de su padre, la casa de su padre, ¿verdad? ¿Cómo puede ser posible que se llamen seguidores de Dios y están haciendo un mercado en la casa de Dios? Ingrid, Jenny, adelante. Bueno, yo diría que él sí se enojó, pero con justa causa. Y Exactamente. en la Biblia dice que iráis, pero no pecáis. Ujú. Entonces, yo diría que uno sí se puede enojar, pero lo que no puede es pecar en medio de esa ira. Excelente. Gracias, Ingrid. Sí, porque tenemos emociones, ¿verdad? Sentir emociones no es necesariamente pecado. Dios creó, Dios nos dio las emociones, tenemos gozo, tenemos enojo, tenemos tristeza, tenemos alegría. Entonces, si, como dije anteriormente, si me enojo por motivos egoístas o un sentido de venganza personal, entonces ahí sí es pecado. Jenny, Sí, justamente, o sea, Jesús se enojó y todo, pero no dejó que esa ira se desbordara y no hizo nada malo en contra de nadie, ¿no? Como por ejemplo cuando las personas así normales se enojan y llegan a matar o a hacer cosas terribles, pero Jesús no hizo nada de eso, entonces está justificado su enojo. En cambio, ujú. ya cuando el enojo se desborda, entonces ahí sí ya es otra cosa, ¿no? Entonces ahí sí ya es un pecado. Gracias, pastor. Excelente, excelente. Gracias, hermana. Bien dicho. Sí, sí, eso es lo que es el enojo, ¿verdad? A veces tengo que decir, confesar, ¿verdad? Que a veces en el matrimonio, no todo matrimonio es perfecto, ¿verdad? A veces uno, dice palabras, palabras específicamente, palabras que a veces ofenden, ¿verdad? Que son como peor que una espada o no sé, un golpe, ¿verdad? Las palabras son muy hirientes, muy ofensivas. Y cuando se enoja uno, pues dice cosas ofensivas que después dañan a los demás, ¿verdad? Entonces ahí sí ya estamos pecando con un propósito, ¿verdad? Con un propósito de ganar la pelea, ganar la discusión y todo eso. Entonces, pero si hay un motivo, por ejemplo, vemos donde Dios está siendo trapeado, la palabra de Dios está siendo trapeada el piso, ¿verdad? Entonces ahí sí vamos a incomodarnos, vamos a enojarnos, vamos a defender esa palabra de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo concreto. También vemos que alguien está, no sé, deliberadamente haciendo algo en contra de Dios, de los mandamientos de Dios, también vamos a tener el valor de defender la fe, ¿verdad? Excelente, entonces entendemos bien la forma de enojo, ¿verdad? Algo que tiene que ver con nuestra fe, que tiene que ver con nuestra construcción y edificación espiritual. Está bien, defender la fe, poner las prioridades en su lugar y tener el valor para corregir a alguien también como lo hizo Jesús. Imagínese usted, no fue tarea nada fácil. Imagínese si todos los vendedores, toda esta gente hubiera hecho un complot contra Jesús, le hubiera empezado a golpear o lo que sea, ¿verdad? No fue nada fácil tener el valor de disciplinar a esta gente, ¿verdad? Que estaban haciendo por un buen tiempo, ya no sabemos cuánto tiempo, ya tenían sus lugares marcados de ventas allí, ¿verdad? Entonces, eso
Eso es un gran ejemplo para nosotros como cristianos, ¿verdad? Tener ese valor, ese coraje de corregir a los que están ofendiendo a Dios. Muy bien, entonces vamos a hablar un poquito de IVA. Y no es el impuesto al valor agregado, como estamos acostumbrados a pagar siempre en las compras. Todo lo contrario, aquí es, entonces, esto significa identificar, validar y alinear. Entonces, identificamos qué es lo que siento, ¿verdad? Con el enojo, qué es lo que siento. Hay frustración, hay enojo, estoy perdiendo el control, es una identificación del problema, ¿verdad? Eso no pasa instantáneamente, quizás cuando ya se enfríe un poquito uno va a empezar a pensar en eso. También vemos el validar, ¿verdad? La emoción en sí, en muchos casos se basa en algo legítimo, ¿verdad? No es algo para justificarnos, decir, yo tenía la razón, por eso me enojé, por eso me incomodé. Am, para entender más la emoción, ¿por qué nos enojamos, verdad? Por ejemplo, entender si alguien me hizo daño, ¿verdad? Si yo no ofendí a nadie, pero de pronto vino alguien y me soltó un arsenal de malas palabras, de palabras ofensivas, y yo me enojé, me incomodé, ¿verdad? Entonces me frustré, me deprimí y me enojé, ¿verdad? Y también alinear me pregunto qué quiere Dios que haga con esta situación, ¿verdad? Está el Señor mostrándome, enseñándome paciencia. Está el Señor diciéndome, ve a los pies de Cristo, ¿verdad? Si es algo de ansiedad, si me siento ansioso, si me siento preocupado, voy a recordar los pasajes bíblicos, específicamente Primera de Pedro, que dice 5:7, que dice, deposite en Él todas sus angustias, porque Él tiene cuidado de ustedes. Entonces, otra vez es identificar el enojo, ¿verdad? Validar la emoción, por qué estoy reaccionando como estoy reaccionando, y alinear, ¿verdad? Me pregunto, ¿qué quiere Dios que haga en esta situación? ¿Que explote? ¿Que me tranquilice? ¿Que piense dos veces antes de responder a alguien o de actuar de una forma que no sea cristiana? Excelente, entonces, nomás una, una pequeña técnica, no es algo 100% efectiva, pero algo para tener en mente. Muy bien, entonces los minutos que nos quedan vamos a hablar un poquito sobre el propósito de Academia Cristo. El propósito de Academia Cristo, como ustedes ya habrán escuchado a todos los maestros, que siempre decimos lo mismo, ¿verdad? Capacitar para cumplir la gran comisión. La gran comisión no solamente fue dada a los profesores de Academia Cristo, no solo fue dado a los pastores, sino a cada uno de ustedes que que el Señor se ha dignado de concederles la fe en Cristo Jesús. Entonces, nuestra misión, nuestro propósito es crecer juntos en el conocimiento de la palabra de Dios, escudriñándola, estudiándola, aplicando a nuestras vidas, ¿verdad? Para llevar la palabra de Dios a otros. Es como un círculo, ¿verdad? Yo recibo las buenas noticias, es como una antorcha, lo paso a los demás, con el mismo gozo que sintieron los discípulos de Cristo cuando Jesús les llamó a ser sus discípulos, ¿verdad? Invitaron, ven y ve, ¿verdad? Invitaron, la mayoría fue de buena manera, otros un poco dudosos, pero ya al verlo a Jesús, ¿verdad? Ya creyeron en él. Entonces, cualquier pregunta, cualquier duda que usted tenga, estamos aquí, todos los maestros, los profesores de Academia Cristo, dispuestos a conversar con usted. Muy bien, quiero juntar un grupo, pueden orientarme? Sí, ese es el propósito, que usted pueda enseñar a los demás, ¿verdad? Que todas las clases que usted está aprendiendo aquí, es por eso usted notará
las reiteradas veces que hablamos sobre el concepto, el método de las 4C para que ustedes puedan enseñar de una forma sencilla y precisa, efectiva a las personas que vienen a su casa o que usted va a visitarlos. Entonces, formar un grupo es congregarse, invitar a sus amigos, a sus familiares, a sus vecinos a estudiar la palabra de Dios usando el método de las 4C. Quizás puede decir, venga, vamos a estudiar esta historia, ¿verdad? Me llama mucho la atención esta historia, venga, estudiamos juntos. Y así, pues viene una vez, después le piden otra reunión y así sucesivamente. La idea es no dejar de congregarnos, ¿verdad? Porque todo lo contrario, animarnos unos a otros, ¿verdad? Y ahora con más razón que aquel día se acerca, dice el escritor de Hebreos, ¿verdad? Entonces, esa es la idea. Esa es la idea. Otra vez, si tienen alguna pregunta, algún comentario, no duden en hacerlo, ¿verdad? Muchos de ustedes, los que ya van avanzados, los que ya han terminado el discipulado 1, los 13 cursos, van avanzando y ya tienen su grupo sembrador. Entonces, una motivación espiritual que nos llena de gozo el saber que ya están compartiendo con otros la palabra de Dios. La última parte, deseo unirme a ustedes como debo hacer. Esto es específicamente para los estudiantes que ya han cursado 8 a 9 cursos del Discipulado 1 y ya tienen un poquito más de conocimiento de los cursos de doctrina, ¿verdad? Lo que nosotros enseñamos, lo que la Biblia enseña y todo lo demás. Entonces, si desea conocer un poquito más sobre el acuerdo doctrinal, que no es otra cosa que son 95 preguntas en las cuales es un repaso de las doctrinas que hemos aprendido en los 13 cursos, ¿verdad? Sobre el bautismo, sobre la Santa Cena, sobre la ley y el Evangelio, sobre el compañerismo cristiano y todo lo demás. Entonces, usted puede hablar con mi persona o con cualquiera de los otros maestros, decir, me gustaría estudiar las 95 preguntas, ¿verdad? Nomás para ver cómo está y si al fin el Espíritu Santo les lleva a, a confesar juntos a nosotros la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Están de acuerdo con las enseñanzas bíblicas que enseña Academia Cristo? Bendito sea Dios, celebramos y son nuestros hermanos y hermanas en la fe. Y si no, no pasa nada. Nuestro propósito es enseñar la palabra de Dios para que usted enseñe a los demás como está escrito en la Biblia, ¿verdad? Sin quitar ni añadir absolutamente nada. Recordando siempre que somos salvos solo por la gracia de Dios, solo por la fe en Cristo Jesús y solo por la palabra de Dios. Cualquier pregunta, no duden en hacérmelo llegar. Excelente. ¿Alguna pregunta, algún comentario sobre la clase como tal? Y si no, nos veremos Dios mediante el día martes. Que el Señor les conceda un feliz y bendecido fin de semana. Y vamos a cerrar con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda siempre la paz. Amén. Que tengan una bendecida noche, hermanos y hermanas en Cristo. Gracias por su participación en la clase en vivo. Gracias por sus comentarios. Y gracias por todavía estar despiertos. Buenas noches, pastor. Amén. Dios la Buenas bendiga. noches. Amén, amén.